Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo de la hora que lo vean. Yo soy David Quesada, ingeniero agrónomo, y vamos a comenzar con el taller de lombricultura. Como introducción podemos decir que el alza de los precios de fertilizantes ha aumentado notablemente el último tiempo, alcanzando hasta más de 400%. Esto ha llevado a buscar alternativas a los pequeños agricultores o a los medianos, como son los abonos orgánicos, las enmiendas, sobre todo el humus de lombriz, que es uno de los em, un bioabono de los más reconocidos por sus altos niveles de fertilidad que aporta al suelo, a los cultivos. Esto se realiza mediante la acumulación, ¿no es cierto?, y proceso de los desechos, que son un problema. Actualmente, el 50% de la basura de cada hogar corresponde a basura vegetal, que puede ser perfectamente reutilizada, reciclada por nosotros y convertirlo en un sustrato de fertilidad para nuestros cultivos. Y a un costo muy bajo, por cierto. Menor compra de insumos, ya los agricultores están buscando de qué forma sobrellevar estos altos costos. Suelos sobreexplotados, se sabe ya, según muchos estudios, que los suelos están sobreexplotados, o sea, reponemos solamente tres nutrientes, que es el NPK, nitrógeno, fósforo, potasio, una y otra vez, y vamos extrayendo los micronutrientes que son muy importantes para que los cultivos estén fuertes y resistentes a las plagas, enfermedades. Suelos pobres de nutrientes. Esto provoca un costo alto social, ya que suelo pobre en nutrientes genera plantas pobres en nutrientes, desmineralizadas, y alimentos pobres en nutrientes. Producto de ello, generamos ciudadanos débiles en cuanto a enfrentar las enfermedades porque no están desmineralizados los nutrientes. Ahora, para como consumir una manzana, antiguamente una manzana equivale a 10 de ahora, para que hagan un ejemplo, según un estudio en Inglaterra, un estudio que demoró 50 años. Aumento de demanda de alimentos. En 10 años más vamos a ser 9.000 millones de personas y se va a demandar mucho más alimentos que actualmente, y alimentos saludables y con baja huella de carbono. Escasez de insumos por impuestos a emisiones de CO2. Bueno, ya se está viendo ya que en algunos países de Europa están prohibiendo ya los insumos químicos por el tema de la huella de carbono, que es muy alta. En Chile en promedio es de 456 kilogramos per cápita de basura al año. Imagínense. Todos estos residuos podemos volver a incorporar al suelo a través de reciclaje óptimo con lombrices. Fertilizantes sintéticos. Bueno, acá podemos ver la demanda mundial de fertilizantes sintéticos. China 24%, India 14%, Estados Unidos 10%. Entonces esto va a ir cambiando notoriamente porque cada vez se va a exigir impuestos de CO2. Entonces los países tienen que ser más sustentables y consumir menos fertilizantes químicos, y la única forma de mantener sus producciones, sus niveles productivos, es incorporando abonos orgánicos. Así que se viene un fuerte boom en lo que es los abonos orgánicos, principalmente humus de maíz. Bueno, aquí tenemos per cápita, según agricultor, 300 a 500 kilogramos consume por hectárea. También hay que destacar la baja eficiencia de uso de fertilizantes. El nitrógeno solamente tiene una eficiencia de 40-65, el fósforo 15-25%, el potasio 30-50. Esto es porque estos fertilizantes de síntesis química son altamente solubles, entonces con el riego o con una lluvia se van casi completamente. Entonces la planta queda sin alimentarse, a diferencia del humus de lombriz, que le va entregando nutrientes a lo largo de su ciclo fenológico. Es importante destacar que la lombriz cumple una función muy importante en la descomposición de la materia orgánica, ya que es su principal alimento. Entonces, junto con microorganismos, transforman los restos orgánicos en un humo joven. Luego, a través de la mineralización, producto de los hongos principalmente,
en ya sales minerales biodisponibles para las plantas. Entonces acá tenemos el término de la humificación, que es el proceso de formación de humus. La materia orgánica, a través de microorganismos, macroorganismos, mesoorganismos, se transforma en humus. Para que ustedes sepan la importancia del humus, se ha calculado que 1% de humus en una hectárea es un verdadero estanque de agua, una esponja, ya que almacena más de 200.000 litros de agua en una hectárea. 1% de humus. También le da un carácter ácido y es simultáneo al proceso de mineralización. Entonces, el humus mejora las propiedades físicas, químicas y biológicas de nuestro suelo, potenciando y entregándole resistencia a plagas y enfermedades a nuestras plantas. Y por supuesto, lo más importante, produciendo alimentos de alta calidad. Etapa del proceso: aparición del mantillo, hojarasca y restos vegetales. Se crea el humus a través de estas lombrices, ¿no es cierto? Otros insectos como las cochinillas también. Presencia de arcilla mezclada con el humus. Ya se empiezan a mezclar, a agregar y se mejora la estructura que le da esa porosidad al suelo como efecto de esponja. Entonces ahí tenemos que la materia orgánica pueden ser estiércoles, hojarascas, tallos. Se empieza a humificar. Gracias a los microorganismos o los mesoorganismos se produce humus, que es un compuesto coloidal de naturaleza lignoproteico, responsable de mejorar las propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos. Gracias a los hongos, se mineraliza y quedan biodisponibles las sales de nitrógeno, fosfatos, potasio, micronutrientes. Entonces acá tenemos un gráfico del potencial que tiene la lombriz como descomponedor, ¿cierto? Entonces, primero se van descomponiendo los sólidos solubles, los interiores citoplasmas de las células de la materia orgánica, ¿no es cierto?, de las hojas. Luego la celulosa, la hemicelulosa, productos microbianos, la lignina, que es lo último en descomponerse gracias a los hongos. Y finalmente se transforma en este compuesto, esta molécula bioestable que es el humus. Entonces, el humus, vista estructural, se subdivide en sustancias húmicas específicas, húmicas intermedias. Tenemos también complejos heterogéneos de sustancias que todavía no son identificables por medio analítico. También se pueden subdividir en ácidos prohúmicos, ácidos húmicos y huminas. Los ácidos húmicos constituyen el aspecto estructural y fisiológico significativo del humus y se subdividen en ácidos húmicos propiamente dichos y ácidos fúlvicos. Los ácidos húmicos son considerados el producto final del proceso de la humificación y se subdividen en húmicos negros, pardos y húmicos hematomelánicos. Estos son los que crean una especie como de gelatina que une al suelo, lo protege contra la erosión. Es importante aclarar el ciclo de nitrógeno. Gracias a este ciclo, las lombrices pueden degradar, descomponer la materia orgánica y transformarlo a través de la nitrificación en sales minerales, en conjunto con los microorganismos. ¿Ya? También tenemos fijación de nitrógeno por las leguminosas. Bueno, acá tenemos el ciclo de fósforo. También es importante, muy importante los microorganismos en el suelo. Por eso es importante no aplicar herbicidas a plaguicidas, porque ahí eliminamos toda la flora, microflora y microfauna que nos estaban beneficiando en la fertilidad de nuestro suelo, dejando biodisponibles las sales minerales como el fósforo, los fosfatos a las plantas. También el potasio es muy importante en el llenado de frutos. A nivel mundial, solo el 5,5% de los residuos se compostan en Chile.
Cuanto a la basura, ahí podemos ver gráficamente que corresponde a 46% los orgánicos. Hay que valorizar los desechos. Actualmente se están eliminando miles de toneladas a los vertederos, perdiendo esa fertilidad, esa potencial fertilidad. Es una riqueza que tenemos que rescatar para enriquecer nuestro suelo, enriquecer nuestro alimento, enriquecer nuestra salud. Entonces hay que valorizar estos residuos orgánicos. De las ferias libres, de los almacenes pueden encontrar, de los restaurantes pueden hacer alianzas. Entonces a través del compostaje, ver mi compostaje, obtenemos este valioso recurso. Podemos ver acá que el mayor mercado de los abonos orgánicos corresponde al humus de lombriz, el más conocido por todos los agricultores, todas las personas. Entonces la lombricultura es un cultivo y desarrollo de la población de las lombrices, un proceso limpio y de fácil aplicación para reciclar una amplia y variada gama de residuos biodegradables, restos orgánicos, produciendo abonos y lombrices. Entonces podemos vender el abono y podemos vender las lombrices, también los lisiviados. El vermicompuesto, más conocido como humus de lombriz, es el resultado de la digestión de las lombrices, más la acción de los microorganismos. Nunca olvidemos que dentro del tracto digestivo de la lombriz existen millones de colonias de microorganismos que van enriqueciendo este proceso. En cuanto a los beneficios, a nivel físico el suelo mejora la aireación y capacidad de retención de agua y nutrimentos, mejora la capacidad de germinación de las semillas, entrega un porcentaje importante de hormonas para que estimula la germinación de las semillas y de las plántulas. Reduce la erosión del suelo, ya que retiene la escorrentía. Mejora la textura y estructura del suelo, aligerando los terrenos arcillosos y agregando los arenosos. Y por ser de naturaleza coloidal, por el ácido hematomelánico, retiene mucha humedad. A nivel químico, enriquece el suelo de sustancias orgánicas, minerales, esenciales para las plantas, promueve la asimilación de los nutrientes transformándolos en formas asimilables, conserva y eleva el contenido orgánico de los suelos. Alto porcentaje de ácidos húmicos y fúlvicos, su acción combinada permite una entrega inmediata de nutrientes asimilables y un efecto regulador de la nutrición, cuya actividad residual en el suelo llega hasta 5 años. No aporta salinidad al suelo, por el contrario, regula el existente. Entonces nos sirve para regular suelos salinos. Favorece la asimilación de nitrógeno, potasio y la solubilización del fósforo. Y, muy importante, regula el pH. Funciona como una sustancia tampón. Regula el pH a un pH 6,8, 7,5, que es un pH ideal para que las plantas absorban sus nutrientes fácilmente. A nivel biológico, evita el shock del trasplante. Entonces disminuye el estrés de la planta al trasplantarla. Favorece y acelera el crecimiento de las raíces de las plantas. Las bioestimula. Promueve la formación de micorrizas, activando los procesos biológicos del suelo. Activa la capacidad inmunológica y la resistencia de las plantas a plagas y enfermedades, así como tolera la sequía. Siempre siembra vida, inocula grandes cantidades de microorganismos benéficos al suelo, cuya carga microbiana es alta. Entonces, estos microorganismos van a estar fijando nitrógeno, solubilizando fósforo, muchos aspectos benéficos. Cuanto a las propiedades del humus líquido, en este caso, se puede aplicar al sistema radicular y foliar. Aumenta la biomasa de microorganismos, estimula el desarrollo radicular, incrementa la producción de clorofila al planta por el magnesio que tiene, reduce la conductividad de los suelos alcalinos. Entonces, se mejora la conductividad eléctrica, lo que mejora todos los procesos de nutrición de la planta. Mejora el pH en suelos ácidos. Entonces, los ácidos lo hace un poquito más alcalino y los alcalinos lo hace un poquito más ácido, los regula. Equilibra los hongos en el suelo. Entonces, entrega muchos hongos benéficos, los que por antagonismo compiten con los hongos negativos y protegen a la planta de estas enfermedades, de estos hongos. Equilibra los hongos en el suelo, aumenta los hongos presentes en el suelo, los hongos benéficos, aumenta como potenciador
de los insecticidas y fungicidas. Aumenta los rendimientos en los cultivos. Bueno, en cuanto a la historia de la lombricultura, tenemos que ya desde hace 300 años antes de Cristo hay registros de que los egipcios lo utilizaban, ya hacían vermicompost, utilizaban las lombrices. Luego, Carlos Linneo también escribió Lombricus, un informe en cuanto a la crianza y la importancia de la lombriz. Sir Gilbert White en 1765 escribió el primer libro sobre el tema La lombriz promotora de la vegetación. Charles Darwin también, Dr. George Franklin, demuestra mayor productividad del huerto gracias a la presencia de la lombriz en el suelo. Thomas Barrett en 1930 inicia un proceso de domesticación que permitió criarla en cautiverio y en densidades aceptables. Inicios lombricultura. En los años 40 aproximadamente se inicia la lombricultura en Estados Unidos. Se sientan las bases para el cultivo intensivo de la lombriz roja californiana. En los 80 nuevo auge de la lombricultura con miras a la estabilización de residuos. Entonces principalmente empezó para estabilizar los residuos, las basuras orgánicas. Bueno, acá tenemos la clasificación taxonómica de la lombriz. Corresponde a los anélidos, oligoquetos, poligoquetos y luridenios. Ellos son los oligoquetos. Entonces tenemos en el grupo de los gusanos de los anélidos. Hay diferentes especies de lombriz. Tenemos la africana, la californiana, la roja de Taiwán. Como pueden ver, se diferencian por la posición del clítelo, ¿ya? Forma también de la última porción posterior, ¿ya? La californiana tiene una forma truncada, en comparación con las otras que es más puntiaguda. Tipo de clitelio en corte transversal, también se diferencia. La californiana tiene una silla de montar, se dice. Bueno, acá podemos ver una gráfica de efectos de los diferentes biofertilizantes sobre el peso de las plantas de lechuga. Entonces, tenemos humo de lombriz más Bacillus subtilis, que es un microorganismo, el HB. Tenemos el humus de lombriz con más rico micorriza, que es el que obtuvo el mayor porcentaje de peso en la planta, y humus de lombriz solo, que obtuvo 45% de la planta, el peso de la planta, y el humus, el testigo, que es sin humus. Entonces, el humus con micorriza obtuvo un importante porcentaje en cuanto al peso de la planta. Bueno, tenemos la Escherichia foetida y la Lumbricus rubellus, ¿ya? Que esa es la nativa. Y la Escherichia foetia es la californiana, principalmente. En cuanto a las características de la lombriz californiana, tenemos que vive 16 años en comparación a la común que vive 4 solamente. La cópula cada 7 días, la común 45 días. Número de crías, la californiana 2 a 21, tamaño promedio 8 a 10 centímetros, un cuerpo fuerte, temperatura óptima, hábitat, la composta y el hábitat de la otra lombriz común, suelo silloso. Hábito de vida, principalmente la californiana no emigran, viven en cautiverio y depositan sus deyecciones en el interior de las camas y en la zona superficial, a la diferencia de la lombriz común, que ella busca horizontes más bajos, hasta 2 metros de profundidad. En cuanto a la taxonomía, entonces corresponde al reino animal, anélidos, clitelados, oligoquetos, lombricidos, la familia, género Eisenia, especie Foetida. Aquí podemos ver que tiene su aparato digestivo un esófago, ¿ya? Tenemos el papo, la molleja, el intestino, ¿ya? Tenemos la cutícula, que es muy sensible a la falta de humedad, por eso siempre hay que mantenerla a 80-90% de humedad. Las cerdas, donde les sirve para ir movilizándose, masa muscular, epidermis, celoma, sistema nervioso también, vaso sanguíneo ventral, tubo digestivo, vaso sanguíneo dorsal. Nefridios. Cuanto a su morfología, la lombriz de tierra es un anélido invertebrado. El cuerpo está formado por numerosos anillos,
Capacidad de biodegradar desechos orgánicos. Es muy voraz, prolífico y dócil. Capaz de vivir en altas poblaciones. 50.000 unidades por metro cuadrado logra. Capaz de adaptarse a distintos climas. Entonces esta lombriz está adaptada para vivir en altas ciudades. En cuanto a la morfología, tenemos la boca, faringe, esófago, vasos laterales o corazones. Consta de muchos corazones, tiene buche, molleja, intestino. Acá tenemos un diagrama más completo, ¿no es cierto? Tenemos lo que son los órganos reproductores masculinos, órganos reproductores femeninos. Buche, molleja, sistema digestivo, clitelio, vaso sanguíneo segmentado, vaso sanguíneo ventral, vaso sanguíneo dorsal, segmentos del cuerpo, nervios segmentarios, ganglios segmentarios, órganos excretores, intestino. ¿Ya? Ahí tenemos otra imagen más clara. Tiene un sistema circulatorio, vaso dorsal, corazones, boca, sentido de circulación de la sangre, vaso ventral. ¿Cómo se reproducen las lombrices? Bueno, las lombrices tienen los dos sexos, pero necesitan de otra lombriz para copular. Tenemos el clitelio, espermiducto, vesícula seminal, espermatozoides rojo, ¿ya? El ovario con oviducto, intercambio de esperma durante el apareamiento con la hembra. Con la otra lombriz hermafrodita se deposita los huevos en unos sacos mucosos, ¿cierto? Fecundados, óvulos fecundados. Los huevos pueden salir, entre 7 lombrices salen de cada huevo. Hermafrodita incompleto. ¿Qué quiere decir? Que no se puede autofecundar. Ella necesita de otra lombriz para fecundarse, ya sea macho o hembra. Soporta grandes densidades. La temperatura ideal entre 15 y 25 grados. Por eso se recomienda tenerlo dentro de un invernadero, para que tenga mayor actividad. Inactiva a los 0 grados o con mucho calor, a los 42 grados. Alimento, materia orgánica en descomposición, húmedo, blando. 1 gramo por día consume. Excreta el 60% de lo consumido. Aspectos generales, podemos decir que hay 8.000 especies de lombrices en el mundo. Lombrices rojas son ideales para procesar el estiércol. Ideal alimento semicompostado, humedad entre 70 y 80% lo ideal. El pH mantenerlo entre 6,5 y 7,5. Esto es muy importante para no caerse a tan ácido ni tan básico, porque ahí tenemos problemas con la crianza. 100.000 lombrices consumen 100 kilogramos, 40 kilogramos para el sustento de la lombriz, 60 serán excretados y transformados en humus. El 1% de una hectárea de humus almacena 150.000 litros de agua e incluso más. Respira por la piel, está cubierta por mucosa que la mantiene húmeda. Un hábito, excretan en la superficie. Airean el suelo con sus galerías y permiten mejor drenaje del agua. Aumentan drenaje y retención de agua, mejora características físicas, químicas y biológicas del suelo. ¿Cuánto es su capacidad reproductiva? La cópula cada 7 días, 15 a 25 grados. Huevo contiene entre 9 a 10 lombrices pequeñas, de color blanquecino. Apertura cápsula 3 a 6 semanas, 5 generaciones por lombriz, 1500 lombrices. Ideal en oscuridad, rayos UV, las mata. Crías son blancas, 14 a 21 días cambian a color rojizo. A los 3 meses son adultas. Lombriz adulta 5 a 10 centímetros. Su peso 0,5 a 1 kilogramo el núcleo ideal. Bueno, aquí tenemos el ciclo biológico. Un ciclo dura a 3 meses aproximadamente. ¿Ya? 4 ciclos de 3 meses, ya ahí se reproduce hasta 10.000 lombrices. Acá tenemos ciclo biológico. Del acoplamiento, a 4 a 10 días tienen los huevos, 3 a 6 semanas tienen su eclosión, a los 3 meses ya logran su madurez sexual. Ahí podemos ver en días, ¿no es cierto? A los 21 días después de los huevos, eclosionan, 90 días, su desarrollo de clitelio, acoplamiento y ya a los 3 días pueden entregar huevos. Dinámica, reproducción y producción de humus.
se duplica en 40 a 60 días, 1 millón a 12 millones en un año. En un año, 144 millones transforman 240 mil toneladas de residuos en 150 mil toneladas de humus. Entonces, una población puede duplicarse cada 45 a 60 días. 1 millón de lombrices al cabo de un año se convierte en 12 millones de lombrices. La característica de la lombriz californiana, tiene gran longevidad, alta velocidad de alimentación, es muy vivaz, adaptabilidad al cautiverio, alta adaptabilidad a amplio rango de condiciones afoclimáticas y buena resistencia al estrés, alta gama de residuos orgánicos aceptados como alimentos, resto de cultivos, guano, residuos orgánicos, maleza. Incluso lo incorporan a un sistema TOJA, que es un sistema de reciclaje de aguas negras. Parámetros ideales. El pH muere abajo de 5. Letargo 6,5. Producción de humo a 6,8. Fase óptima 7,5 el pH. Producción de humo 8. Letargo 8,5. Muerte mayor a 9 de pH. Temperatura 0 grados muere. Letargo a 7. Producción de humo a 14 grados. Fase óptima entre 19 y 20 grados. Pues es ideal mantenerla en un vivero o bajo un árbol. Producción de humus a los 27 grados. Letargo 33 grados. Muerte mayor a 42 grados. Humedad ideal. Muere menor a 50% de humedad. Letargo 65%. Producción de humus 80. Fase óptima 82. Producción de humo 85%. Letargo 88% humedad. Muerte mayor a 90%. Ahí se ahoga la lombriz. Ventajas: cría de lombriz. Activa biológicamente el suelo, favorece el desarrollo estructural del suelo, mejora el movimiento del agua, favorece el desarrollo de las raíces, la materia orgánica incrementa la capacidad de retención de humedad, incrementa la temperatura del suelo por el color negro, contribuye a estabilizar el pH, disminuye la compactación del suelo, muy importante, favorece la labranza, reduce las pérdidas de suelo por erosión hídrica o eólica, aumenta la retención de agua en el suelo. ¿Cómo comenzar un criadero de lombrices rojas? Entonces, principalmente hay que conseguirse el núcleo de lombriz. Acá tenemos una gráfica donde se midió la densidad de lombrices en un andisol con distintos manejos. Tenemos suelo virgen, labranza de 5 años, labranza de 10 años, barbechos 5 años, barbechos 10 años. Donde se encontró mayor cantidad en el barbecho de 5 años. En labranza de 10 años no se encontró ninguna. ¿Por qué? Porque mucha labranza va eliminando a las lombrices. Y los herbicidas y los venenos son sidas, eliminan toda la vida, incluida las lombrices. Suelo virgen 160. Entonces hay un impacto importante en los residuos de agrotóxicos para las lombrices. ¿Ya? Aquí podemos ver una tabla de cómo va variando el porcentaje de reducción. Miren, con pendimentalin, un herbicida, 23,3% de reducción. Venomil, 60% de reducción. Un fungicida, insecticida, 99% de reducción. Carbaril, 89, etc. Insumos para la crianza. Diversas materias orgánicas de desecho son alimentos de las lombrices. Disponibilidad de estiércol, guano de animales, de rumiantes, equinos, porcinos, cuyes, conejos, incluso aves. También se aplica en sistema TOJA para reciclaje de desecho aguas negras de fecas de seres humanos, rastrojos de cultivo, hojas secas y cualquier otro desecho biodegradable. Agua buena calidad, es decir, libre de sales. Espacio físico. Es importante que esté en un espacio mínimo de 50 por 50. La relación carbono-nitrógeno también es importante respetarla, 40:1. Principalmente para evitar malos olores. El alimento tiene que ser libre de químicos biocidas, en un recipiente mínimo 50 por 50. Puede ser un tarro de 20 litros, por ejemplo. Es importante mantener la humedad y la temperatura y el pH, ya en los rangos que dijimos anteriormente.
Las herramientas y materiales que necesitamos para trabajar con nuestras lombrices. Tenemos el arnero, cinta, estacas, pala, rastrillo, horquilla, tenemos sacos, mangueras, tenemos pala de mano, ¿no es cierto? Carretilla, una balanza, todo lo que se necesita para acondicionar la crianza, clavos, martillos, madera, para hacer los recipientes si lo vamos a hacer de madera, o de bloques, cemento si lo vamos a hacer más a largo plazo, ¿no es cierto? Todo lo que se necesita para manipular, transportar, cosechar, almacenar y comercializar. En cuanto a la alimentación, se alimenta con mucha voracidad, consume todo tipo de desechos, agropecuarios principalmente, estiércoles, residuos agrícolas, rastrojos, desecho orgánico de la industria. Por eso todos los agricultores deberían tener su sistema de crianza de lombrices para aumentar la fertilidad y la productividad de sus campos, inoculando no solamente lombrices, sino microorganismos benéficos para nuestros cultivos. También intervienen estos microorganismos en la generación de compost en el campo mismo, junto con las lombrices. Cantidad de alimento. Las lombrices comen aproximadamente 4 veces su peso cada semana, así que si empiezas con 250 gramos de lombriz viva, sin cortar la tierra, debes de darle un mínimo de 1 kilogramo alimento cada 7 días. Absorben de lo ingerido entre un 50 a 40-50% de lo que le entregamos. Entonces 250 gramos de lombrices necesita 1 kilogramo de alimento cada 7 días. Eso en cuanto a la alimentación, la digestión. Antes de comer tejidos vegetales, los humedece con un líquido similar a la secreción del páncreas humano. Entonces ellos tienen como no tienen dientes, tienen succionan su alimento. Entonces en el intestino de la lombriz realizan procesos de fraccionamiento, desdoblamiento, síntesis y enriquecimiento enzimático y microbios. Entonces ellos le ayudan a digerir estos compuestos de materia orgánica que empieza a ingerir. Entonces, resultado de su digestión, humus y mayor población de lombrices, porque se va reproduciendo, va aumentando su población. Acá tenemos diversos alimentos, tenemos restos de verduras, restos de huevos, restos de café. Le encanta las corontas de choclo meterse adentro como usarlo como un hogar, porque debe estar muy húmedo adentro. Se mantiene muy bien y se reproducen adentro. Em, También tenemos restos de hojas. Las lombrices son saprófagas, es decir, se alimentan solamente de materias muertas, especialmente vegetales, que son transportadas a las galerías por ellas creadas. No obstante, también ingieren materia orgánica obtenida en sus excavaciones, pudiendo ser materia en descomposición, incluso de origen animal. Las bolsas de té también son útiles para entregárselas. En cuanto a los estiércoles, tenemos bovino, equino, ovino, conejo, cualquier tipo de estiércol. Mayor temperatura en el cultivo es lo ideal. Factores limitantes del estiércol: la temperatura, pH, humedad, concentración de oxígeno, amonio, sales para la expansión del cultivo. Por ejemplo, el estiércol de gallina es demasiado ácido, entonces hay que combinarlo más con cartón, más con otros compuestos vegetales para bajar su acidez y no les cause daño. Producción de humus, mayor uso de estiércoles, menor producción de ácido húmico. Entonces hay que tener un equilibrio entre estiércol y desechos vegetales verdes, que es como 40 a 1, o puede ser 30 a 10, por ejemplo. Contenidos proteicos menor al 15%. Mayor a 15% de proteína dañaría a las lombrices, por consiguiente, su muerte. ¿Qué no debo utilizar para alimentar a las lombrices? Resto de comidas elaboradas, aceites, carnes, remedios, fecas de gato y perro, cigarros, cenizas, papel, tinta. En cuanto a la adición del alimento, se despeja la cubierta, ideal que tenga una cubierta de cartón o una cubierta de 10 centímetros de paja para que se mantenga la humedad, y se abre una pequeña zanja con el rastrillo o con un pequeño asadón y se va agregando la comida.
Entonces, ahí lo van colonizando los hongos, los microorganismos, van dejando biodisponible la materia orgánica semidigerida para que las lombrices sea más fácil para ellas ir alimentándose de la materia. La materia orgánica se considera estabilizada, se aproxima ideal en carbono y nitrógeno 10 a 1. Esta proporción es como lo mismo del bosque en cuanto a carbono y nitrógeno. Si ustedes ven un bosque, la mayoría son hojas secas, pero también abajo tenemos todas las excretas de los mesos, macro, microorganismos, de los animales también. Ideal relación carbono y nitrógeno 40 a 1 o 25 a 1. Para ello se combina 50 centímetros de paja con delgada capa de estiércol de 3 centímetros. Cuanto a la alimentación, fruta y verduras blandas, de preferencia crudas, restos de las cosechas de huerto. Estos pueden ser blandos, desechos de animales, pan, papel, café, cartones, yogur, café, vino y cerveza en pocas cantidades. También se puede degradar el aceite, pero en pocas cantidades, ir agregándole, no llenarlo de aceite. Ahí les causaría un daño. No usar en la vermicompostera. em, no, lo van a degradar igual, pero en menor proporción, en menor velocidad. La cebolla no les gusta, la rechazan un poco, cáscaras de papa, plátano. Carne y huesos de animales, semillas, cuescos y corontas. Bueno, la coronta yo me he dado cuenta que la usan como de caza incluso. Cáscara de cítrico. Es ideal usar, adicionar las picadas. Plantas vegetales con enfermedades, hojas, ramas y tallos duros. Metales, vidrios, plásticos, polvo y pelos. Evitar esas contaminaciones. Aceite usado se puede aplicar, pero periódicamente y en baja cantidad. Vinagre y restos de ensaladas aliñadas. Cáscara de huevos molidas para neutralizar el pH. No aplicar cenizas de tabaco, estiércol de animales domésticos, perro y gato, porque tienen mucha carga microbiana patógena, como la salmonella, la Escherichia coli. Acerrín o ceniza de madera tratada o aglomerador. Aglomerados, los barnices le hacen mal. Y el acerrín se puede aplicar, pero en pequeña cantidad. Sustancias tóxicas, evitar sustrato contaminado, residuos de limpieza y el control de plagas. O sea, no aplicar agua con cloro, aguas contaminadas con mucho detergente. Residuos de medicamentos en el estiércol de ganado, como la ivermectina, también le hace daño. Seguridad de alimentos, las lombrices no se encuentran contaminadas con químicos y tóxicos que le hacen mal a nuestras lombrices. ¿Qué cuidados debo tener? Al entregarle el alimento, por ejemplo el cartón, sacar la etiqueta engomada, eliminarla, los hilos, bolsas de té sintética, es importante tener ojo ahí, corchetes, piedras. En cuanto al proceso, tiene una duración aproximada de 6 meses a un año para cosechar un humus maduro. Entonces tenemos compostaje de materia orgánica, las lombrices se alimentan, transforman la materia orgánica también gracias a los microorganismos. Es importante mantenerla siempre con riego, 80-90% máximo, repetición semanal de la alimentación. Toda la semana agregarle unos 5 o 10 centímetros de alimento. Y luego de 6 meses se cosecha el humus. Contenido de humedad. Una forma de determinar la humedad sin instrumentos caros, sensores de humedad, es a través de el puñonómetro. Puñonómetro, nosotros tomamos sustrato, lo apretamos. Si sale mucha agua, quiere decir que está muy húmedo. Si no sale agua, está muy seco. Si sale unas gotas de agua, unos goterones de agua nomás, que pasan por nuestra mano, está bien. Entonces se debe prestar atención al contenido apropiado de humedad, ya que excesos de agua promueven condiciones anaeróbicas. Otros participantes del proceso tenemos los nemátodos, los microorganismos, las bacterias, virus, hongos, protozoos, toda la gama trófica de microorganismos. Tenemos los mesoorganismos como los ácaros, los chanchitos de tierra, las babosas, los caracoles, los insectos como baratas, los escarabajos descomponedores. Todo esto va ayudando a hacer el humus. Y finalmente tenemos las cantidades, ¿no es cierto?, de nitrógeno, fósforo, potasio de las enmiendas de los estiércoles
¿no es cierto? Y tenemos también a este lado de acá, derecho, composición química del humus, ya producido. Una humedad de 30 a 60%, un pH 6,8 a 7,2, está estabilizado. Nitrógeno 1 a 2,6%, fósforo 2 a 8%, potasio 1 a 2,5%, calcio 2 a 8%, magnesio 1 a 2,5%, materia orgánica 30 a 70%, carbono orgánico 14 a 30%, ácido fulvónico 14 a 30%, ácidos húmicos 2,8%, sodio, cobre y hierro no tienen bajas proporciones, manganeso, relación carbono-nitrógeno ideal 10 a 11%. Entonces, en cuanto a nutrientes que le vamos a entregar a nuestro cultivo, tiene 5 veces más nitrógeno, 7 veces más fósforo, 2 veces más calcio, 5 veces más potasio que una enmienda normal. Em, Estas son las cifras antes de que se alimente y después. Entonces, la lombriz aumenta en la cantidad de nutrientes biodisponibles para las plantas. Humus versus químico. Bueno, en la dosis de aplicación, el humus mayor cantidad y el beneficio es mayor. En los químicos, dosis excesiva, hay graves daños. Nutrientes. El humus sólido son equilibrados. Nunca vamos a tener una sobredosis. En cambio, los químicos podemos quemar todo nuestro cultivo. Y nos entrega micronutrientes además. Y los nutrientes de los químicos son muy solubles. Microorganismos. El humus aporta millones de microorganismos benéficos a nuestras plantas, que enriquece los suelos a mediano a largo plazo. En cuanto al abono químico, al revés. A mediano a largo plazo perdemos, degradamos nuestros suelos con los químicos. Nos eliminan todos los microorganismos benéficos. Y pierde las propiedades físicas, biológicas, químicas del suelo. Ecología. Se utilizan desechos urbanos, agrícolas y productos de reciclaje. O sea, ayudamos a la salud de las ciudades, al medio ambiente. Y a bajar la huella de carbono, de la contaminación por los desechos, las basuras. En cambio, los químicos al revés. Aumenta el CO2, aumentan los óxidos nitrosos en la atmósfera, produce desertificación, contaminación agua, suelo, aire. Beneficios a corto, mediano plazo, largo plazo tenemos el humus, siempre nos va a sumar. Cada vez vamos a tener más almacenaje de agua, más estabilidad, las plantas van a estar mejor en nuestro campo. En cambio, el abono químico a largo plazo cada vez peor. Se degrada el ecosistema, cada vez sale más caro, tenemos que aplicar más fertilizantes, más remedios, más plaguicidas, más fungicida, herbicida. Se crea un desequilibrio total del agroecosistema. Estructura del suelo, mejora la aireación del suelo, la porosidad también. Genera compactación del suelo el químico. pH del suelo, ayuda a neutralizar el pH del suelo. Es una solución buffer, una solución tampón. Y en cambio el químico lo acidifica o lo alcaliniza. Al final se degradan en suelos salados. Después ya no se puede utilizar en nada, que sale muy caro mejorar esos suelos con exceso de fertilizantes que son sales, eutrificación, ya son suelos muertos finalmente a mediano o largo plazo, 10, 15 años. Bueno, contenidos de nutrientes, podemos ver acá, evaluación química del humo obtenido a base de guano de vaca y de ovino. Miren el fósforo, en cuanto al ovino, mucho más que la vaca. El potasio es igual, el calcio más o menos igual, más en ovino, sí, materia orgánica, entrega más el ovino, el pH más el ovino, un mayor pH en la conductividad eléctrica, más el ovino. Características del humus terminado, tenemos material de color oscuro, con agradable olor a mantillo de bosque. Usted lo toma, un olor exquisito a bosque. Gran bioestabilidad, evita su fermentación o putrefacción. Contiene elevada carga enzimática y bacteriana que incrementa la solubilidad de los elementos nutritivos. Libera nutrientes en forma paulatina, a mediano o largo plazo. Facilita asimilación por las raíces. Impide que estos sean lixiviados, manteniéndolos biodisponibles por más tiempo en el suelo. Favorece la germinación de las semillas, el desarrollo de la planta. Incrementa la superficie activa de las partículas minerales. Entonces se complementa con las arcillas y mantiene los nutrientes en las primeras capas del suelo. No se lixivian como los fertilizantes, las ureas. Favorece el intercambio catiónico en los suelos. Acción antibiótica.
Aumenta la resistencia de las plantas contra plagas, enfermedades y organismos patógenos. Se puede utilizar sin inconveniente en estado natural y se encuentra libre de nematodos. Posee un pH neutro. Mejora las características estructurales del terreno. En trasplante previene enfermedades y evita el choque por heridas o cambios bruscos de temperatura y humedad. Amortigua el efecto de compuestos químicos. Disminuye el consumo de agua por los cultivos. Cuanto a su manejo, alimentación principalmente por materia orgánica en descomposición, sustrato ideal no ácido, temperatura ideal, repasemos acá, 15-25 grados, humedad 70%, prueba de puño, unas cuantas gotas solamente tienen que caer, sustrato libre de contaminantes, ideal estiércol no fresco, rastrojo libre de plaguicidas, fuente de materia carbonada, ideal de leguminosas, fresco y seco equilibrado, ideal picado, cartón 20% solamente, paja favorece aireación, agua no salina, instalación leche de lombrices. Entonces, compramos un núcleo principalmente de 1 kilogramo de lombrices, necesitan 1 metro de largo por 1 metro de ancho y 0,5 de alto. Se colocan en el fondo una capa de fuente carbonada picada humedecida, puede ser turba, cartón, paja serrín o tierra mezclado con estos ingredientes. Se agrega una capa de 10 centímetros de residuo orgánico en trozos pequeños y semidescompuestos. Distribuir las lombrices sobre la superficie de la materia orgánica. La cantidad necesaria para iniciar la crianza es 1 kilogramo de lombrices por cada metro cuadrado de lombricera. ¿Cómo hacer un lecho de lombrices? Es importante humedecer en forma pareja con una regadera pero sin inundar la lombricera. Tapar la lombricera con una malla Rachel para evitar la deshidratación. También se puede tapar con cartón y arriba una tapa de madera para que no entren animales como ratones, roedores. ¿Ya? Abajo también tienen que colocarle una malla o orificios para que filtre el lisiado. Tipo de contenedores. Bueno, cualquier contenedor que cumpla las dimensiones recientemente señaladas, como es 50 centímetros de alto, 50 centímetros de ancho. Pueden ser cajas apiladas, pueden ser bin, ¿ya? Y sin olvidar que tienen que ser un buen drenaje. El pie de cría, población inicial, se puede comprar vía internet, algún conocido por en grupo Facebook, 1 kilogramo de lombrices por metro cuadrado. El traslado al pie con sustrato no se dañan los organismos que estarán sometidos al movimiento. Entonces tiene que ser un buen sustrato, un sustrato ojalá turba, bien humedecido, con un poco de comida. En su viaje. El sustrato mezcla diferentes materiales procesados que asegure la higiene del material en su traslado. Cuanto al traslado, ideal primera hora de la mañana o de la noche para evitar cambio de temperatura. Como dije, en Mercado Libre, un núcleo de lombrices 200 adultas, 7.000 pesos, ronda 12.000 pesos, 500 lombrices, 100 lombrices, 8.000 pesos. Son los valores aproximados para empezar su crianza. Acá está otra forma de inoculación del pie de cría. Tenemos las lombrices y hacemos una pequeña zanja y la vamos repartiendo donde se entrega el riego. Después ellas se van esparciendo. Entonces contamos con un lecho preparado previamente y se cubre con sustrato. Cama de siembra deberá estar listo con orificios y con 7 días de antelación. Depositar en una capa de 10 a 15 centímetros discretas, compostado de más de 3 meses. Inoculación 1 kilogramo de lombrices por metro cuadrado. Se abre orificios depositando la cantidad de lombrices en hileras alternas en todo el área sin aplastar la materia orgánica. Depositar una capa de alimento en el centro de los canteros, dejando a los lados y extremos un borde libre. Riego ligero. Cubre la superficie con algún compuesto cobija que protege de la erosión y del ataque de animales, cubriendo con esto toda la superficie. Entonces, ideal hacer un sector de reciclaje con un pequeño invernadero, puede ser, o con malla polisombra. Ahí podemos ver las lombrices recién sembrándose. Se depositan en el sustrato de materia orgánica, semidescompuesto. En cuanto a la construcción de los lechos o módulos, consiste en un espacio rectangular delimitado por diferentes estructuras que soporten las condiciones ambientales por un prolongado espacio de tiempo. Entonces estos pueden ser
de madera, ladrillos, muros, plásticos, neumáticos, cualquier recipiente que las pueda contener. Principalmente yo las tengo, por ejemplo, en cajones de tabla tapa, que es lo más barato, en la misma dimensión que viene en la tabla para em, economizar un poco. Entonces de tres por 1,5 lo hago yo. La mayor parte de los materiales usados para la construcción de los módulos varía de acuerdo con el clima, la disponibilidad de espacio en la región, el costo y la durabilidad. Se utilizan materiales que permitan mantener una adecuada temperatura y humedad del lecho. Tablones de madera, estacas, ladrillos, muros de cemento, plásticos, neumáticos. Construcción de lechos. Materiales de construcción. Los sistemas de cría o lechos pueden ser madera, metal, ladrillo o bloque. Reutilización también, acero costo, refrigeradores desechados. Es muy bueno los pales, los bin, plásticos de invernadero, muebles en desuso, mallas, etc. Se debe cubrir las cajas con hojas de palma o cualquier otro material protector como cartón para evitar la radiación directa ya que las mata. El techo puede ser tejacín, cartón, hojas de palma, malla raché. Aquí podemos ver una vermicompostera urbana, ¿ya? Con 3 niveles, tiene una llave para el lixiviado, con una tapa para evitar la radiación ultravioleta directa y se aloja bajo un árbol principalmente o dentro de un invernadero. Aquí tenemos otra visual. Tiene 35 centímetros de ancho por 40 de largo. Y de alto tiene aproximadamente 15 centímetros. También ustedes pueden hacer esta vermicompostera y venderla. Tiene un muy buen precio. Una de estas está aproximadamente a los 120.000, 150.000 pesos. Esta es otra forma muy práctica de hacer una lombricompostera de bajo costo. Tenemos dos varas, pasamos por ahí una estructura como de carpa, ¿no es cierto?, en pirámide, sobre una lona de plástico de 12 metros por 1,5. Entonces ahí vamos a empezar en esta superficie de dos aguas a dejar el material de materia orgánica y a sembrar nuestras lombrices. Y vamos a ir cada semana agregándole en forma superior las siguientes capas. Acá tenemos otra vista. Lecho de lombriz, techo a dos aguas se llama esto. Entonces los pilares son de 1 metro, van a sostener los alambres que van a ser como de techo, donde vamos nosotros a poder colocar un plástico, una malla raché para protegerlos de la radiación, por supuesto. Bueno, acá ya están en la fase final. Se dan cuenta que ya llega un punto que está cercano al límite del palo, y ahí ya la dejan tranquila. Luego falta cosechar las lombrices. Disposición de lechos. Puede ser 1,5, pasillos de 2 metros. Estos pasillos pueden ser de menos también. Que quepa una carretilla puede ser de 1 metro. ¿Ya? 20 metros de largo por 12 de ancho. El riego, muy importante, tener un sistema cómodo de riego, puede ser por goteo, puede ser por aspersión o simplemente con regadera. Disposición de los lechos. Acá tenemos ya más industrializados distintos tamaños de lombricarios con diferentes coberturas para las pilas. En este caso, si no le proveemos de techo, sí o sí tiene que tener una cubierta por lo menos de 20 centímetros de paja o de malla raché. Para recolectar el humus, aquí podemos ver la tabla de producción de humus. Tenemos el mes 0 al mes 12. ¿Cómo se multiplican las lombrices? Población de lombrices iniciales: 1 millón. Primera generación a los 3 meses, segunda generación a los 6 meses, tercera generación a los 9 meses. A los 12 meses la cuarta generación. Y la población de lombrices va aumentando exponencialmente hasta los 10 millones de unidades. Si empezamos con 1000 kilogramos de lombrices hasta las 10.000 kilogramos o 10 toneladas de lombrices, imagínense, en un año. Alimento por kilogramo. Alimento kilogramo día. Empezamos con 1 kilogramo, después a los 3 meses 10 kilogramos, a los 6 meses 100 kilogramos tenemos que darle.
a los 9 meses 1000 kilogramos, a los 12 meses 10.000 kilogramos al día. Y en cuanto al humus, tenemos finalmente a los 12 meses 6 toneladas de humus. Recolección de lombrices. No podemos cosechar el humus con las lombrices, ¿no es cierto? Entonces tenemos que cosechar las lombrices primero. Para ello, adicionamos materia orgánica en descomposición en bolsas de malla. Puede ser malla de arpillera, malla plástica, de estas de cebolla, de papa. Hay que desinfectarlas así antes, bien desinfectadas estas mallas para que no nos transmitan alguna enfermedad. Y se deja sobre las camas de la lombrices 1 a 2 días. Luego se extrae y se repite 2 a 3 veces para sacar lo máximo de lombrices. Acá también tenemos otra forma de extraer las lombrices. Ahí se retiran las mallas cuidadosamente 48 horas después. Las lombrices estarán amontonadas en su interior. Esta es una forma práctica de sacarlas, ¿no es cierto? Por supuesto tenemos que tener dispuesto un nuevo bancal, una nueva cama con nueva comida para alojar a las nuevas lombrices. O vender los núcleos también. Luego cosechamos la cama, ya luego de sacadas las lombrices, cosechamos el humus. Se procede a adicionarlo en camas con una altura no más de 10 centímetros para que empiece a secarse. Estas son las camas de secado. El secado principalmente en un día de buen sol. Luego viene el tamizado. Entonces, a través de un tamiz de arena se extrae la impureza o agregados de gran tamaño. Para almacenar se debe calcular que el producto se encuentra con un 20 a 30% de humedad. Hay también otra forma, en el mismo donde se estaban elaborando las camas, por eso tenía el ancho del arnero el pasillo, para ir haciendo ahí mismo, disminuimos la energía, disminuimos el costo. También tenemos para sistemas más industrializados el horneado mecanizado del humus. En cuanto al envasado, puede ser industrializado o manual, ¿ya? Tiene que ser en saco de propileno. Acá también tenemos otro producto que es el lisideado, que hay que dejarlo reposar por lo menos unos 2-3 meses. Em, este se aplica vía riego diluido al 5%. Estas son camas construidas con cemento que son de larga durabilidad. En cuanto al almacenaje, no superan más de 5 líneas de saco hacia arriba en pallet. Sacos no herméticos, conservar bajo sombra, ideal húmedos 40% humedad, tiempo en stand no mayor a 3 meses. Lombricompuesto, bolsa de propileno, minorista, bolsa plástica de 2 a 5 kilos, humedad 40%, tamizado mayor precio de venta, apilado de bolsas, hasta 5 bolsas de altura. ¿Qué plagas tenemos? Las plagas pájaros, roedores, planarias. Y los roedores son muy importantes, por eso es que cerrar abajo con una malla de la cama de cultivo. Criar en cajas plásticas. Ya es muy importante que estas cajas plásticas conservar la humedad con malla rachet sobre ellas. Alimentación. Bueno, ahí estamos aplicando un sistema de cajas a la alimentación. También puede ser en barriles de medio tambor. Acá la aireación es muy importante. Algunos aplican aireación por la parte inferior, ¿ya? Con caños perforados también. Principalmente la aireación se hace cada 15-20 días. Caños perforados también puede ser. El riego por aspersión ideal con manguera, principalmente. Como dijimos anteriormente, es importante mantener una humedad de 80%. Acá tenemos en bins de madera. Dense cuenta el techo para que no se le inunde con agua o en la radiación también.
Manejo, entonces riego 70% al inicio, 40% al final del ciclo. Goteo 2 horas cada 2 días, gotero de 2 horas. A presión tenemos por 15 minutos cada 2 días, manguera cada 3 días. ¿Ya? ¿Crías en fosa o en caja? Hay gente que los cría en fosa, hace un hoyo de 2 por 3 y las cría ahí. Si pueden ver número de colecta, ¿no es cierto? De kilogramos de sustrato, pueden ver que fue mayor en cajas. Seguramente por mayor aireación, está más cómoda. Manejo de las pilas. Acá se cubre las pilas para evitar la radiación. Cubierto. Se trabaja siempre cubierto para mantener la humedad y evitar la radiación solar. Bueno, acá un vermicompostaje también acelera el proceso del compostaje. Acá tenemos otro sistema de cajas plásticas. Es importante llevar un registro, planillas de control de cunas, ya mes 1, mes 2, mes 3, aporte de alimentos, riegos, separado en semanas, control sanitario, aireación, humedad, temperatura, pH, plagas, tipo, aparición, finalización, observaciones, ya, la fecha importante, llevar siempre un registro. Aplicación en frutales, principalmente en zanjas, alrededor de la copa del árbol, vía foliar con un té de humus superficial, vía riego. Ahí se está aplicando alrededor de la planta. Aplicación en zanja, alrededor de la copa del árbol y en presiembra, muy bueno para inocular microorganismos y lombrices también. Porque esto no solamente lleva el humus, sino que llevan huevos de lombrices igual. Ahí se está aplicando en el campo, luego se incorpora con un arado de disco. Cuanto a la mantención, preocuparse de revisar las condiciones de humedad, oxígeno y temperatura, alimentar a la medida en que vayan degradando su comida y mantener el lecho húmedo, sobre todo en verano, airear si es necesario. Entonces, son animales que hay que estarlos cuidando, no se pueden dejar solos. Mantención, espacio, se convierte en una limitante para su crecimiento. Realizar muestreo de control de la población crías están en su máxima densidad de 4 a 6 kilogramos por metro cuadrado, es necesaria su división. Para conocer un momento propicio de desdoble, cosecha o reinoculación es necesario realizar muestreos poblacionales, que consiste en extraer un monolito de materia de 20 por 20 por 30 centímetros, separando la biomasa, la cual debe pesarse. Cosecha, ciclo de producción en la cuna es de 3 meses. El cebo, cuando faltan de 15 a 7 días para realizar la cosecha, se alimenta a las lombrices con un cebo, para atraer un gran número a superficie de la cuna y proceder a su extracción. Por otro lado, de la OSA, recomiendan que el suministro de alimentos se suspenda durante 4 días. Se deposita sustrato fresco de 10 centímetros de altura que se coloca sobre el humus y se deja allí por 5 días. ¿Ya? Se logra que las lombrices suban a comer el alimento fresco. La labor se repite hasta lograr obtener el mayor número de individuos. El desdoble simplemente se multiplicará el área de siembra 4 veces por metro cuadrado de cría, es decir, 20 metros por 80 metros. Se extrae de una vez la capa superficial que alberga las lombrices y se extiende según la densidad existente. El vermicompuesto cosechado se deja secar al aire por unos días. Puede almacenarse en sacos, pero es necesario mantener condiciones óptimas de humedad ideal 40%. Se debe almacenar en un lugar fresco y seco. Cuanto a la cosecha de humus, se retira las lombrices, secado, desterronado, maduración 3 meses, horneado y envasado. Principalmente, el ciclo es de 3 meses, luego se deja madurar. ¿Ya? Los cocones inmaduros y lombrices rezagadas pueden retirarse antes de pasar por el proceso de desterronado y tamizado del material. La cosecha 70-80 puede ser cosechado. Limpieza del humus consiste en suministrar la mezcla lombricompost, lombriz a las gallinas. Deposita en bandejas para que escarben y consuman las lombrices, dejando el humus listo para hacer. Esta es otra forma de cosecha, donde le dejan unos días en una caseta a las gallinas y las gallinas lo limpian de las lombrices que quedaron.
Bueno, ahí vemos más sistemas domiciliarios. En cuanto a la producción de lombrices como alimento de ganado, el 30 gramos de lombrices frescas producen 600 gramos de humus por cada kilogramo de alimento. Harina de lombrices posee 82% de proteína cruda en la totalidad de los aminoácidos esenciales. Lombrices frescas, humedad de 88% y materia seca 12%. Disminución de 25% de la proteína diaria de la dieta de las gallinas ponedoras. 56 gramos día de lombriz fresca, 53 gramos lombrices adultas día. Ideal para alimentar gallinas, peces, iguanas, cerdos y otros animales domésticos según de la OSA. Otros organismos presentes en el vermicompostador. Tenemos colémbolos, chanchitos de tierra, ácaros, tijeretas, escarabajos. Los dañinos son las aves, hormigas, mosca común y los ratones. Contenido de humus. Valores analíticos según el humus. Bueno, esto lo vimos anteriormente. Tiene importantes cantidades de micronutrientes, se pueden ver. Materia orgánica, también es muy importante la materia orgánica para mejorar el suelo. En la presente diapositiva vemos la bioestimulación, el efecto bioestimulante del humus en nuestros cultivos. Este promueve el enraiciamiento, promueve el aumento y diversidad microbiana en la rizósfera, incrementa el uso de nutrientes, estimula el metabolismo primario y secundario, incrementa tolerancia a la salinidad, sequía, metales pesados, acrecienta la capacidad antioxidante de la planta, incrementa tolerancia a las plagas y enfermedades, aumenta el rendimiento y la calidad de la cosecha. En cuanto a los ácidos húmicos y los ácidos fúlvicos, su efecto en la planta le entrega mayor resistencia al estrés por temperatura, humedad, salinidad, excesos nutrimentales, pH, serían los efectos abióticos, y en cuanto a los efectos bióticos, tendría una mayor resistencia a las plagas y enfermedades que atacan a nuestro cultivo. Dinámica poblacional en las crías de lombrices, bueno, también lo vimos, lo vamos a pasar rápido. La temperatura óptima de la foétida, 25 grados Celsius. Tabla de síntesis, tenemos la humedad 70 a 40% finalmente, temperatura 20-25 grados, pH 7. Población de las lombrices, tiempo de procesado. Ahí podemos ver 1000 lombrices igual a 1 kilogramo de lombrices. 1.000.000 de lombrices son 1000 kilogramos de lombrices. Cálculos anuales partiendo de un núcleo de 5.000 lombrices. Tenemos adultas luego de un año, 7.500.000, que empezamos con 5.000. Producción diaria de humus, 3 kilogramos, las adultas. Después de un año, 4.500 kilogramos. Contenido de proteínas, 0,5 kilogramos. Y 750 kilogramos después de un año. Entonces, miren este dato. Empezamos con 5.000 lombrices y al final de un año tenemos 4,5 kilogramos de lombrices. Eso lo multiplicamos por 1000, el kilo de humus, tenemos 4.500.000 pesos. ¿Qué les parece? Con solamente 5.000 lombrices, bien trabajadas. Valores de utilización del vermicompost. ¿Ya? Acá las dosis del lombricompost, hortalizas, arvejas, cebolla. En las hortalizas principalmente va entre 60 a medio kilo del lombricompuesto. En las estacas, frutillas, cerezas también se utilizan 200 gramos. Se puede aplicar, yo lo aplico en mis cultivos, yo lo aplico vía riego, vía foliar y al pie de la planta y en la presiembra. Muy bueno, se los recomiendo. Se nota a la vista después de una semana el color verde fuerte de las plantas, brillante, resistente a las plagas. Yo en mi huerto no aplico plaguicida hace 5 años aproximadamente. Y tengo lechugas, membrillos, ciruelos, granado, higuera, forraje, principalmente. En la vid, 1,5 kilogramos por planta. Más o menos se repiten los frutales, cítricos, manzanos, naranjos. En cuanto al manejo, cómo aplicar nuestras sustancias húmicas a nuestro cultivo, tenemos vía foliar 1 litro por hectárea cada 15 a 21 días, de 12 a 20%, en 500 partes por millón aproximadamente. Y también se puede aplicar al suelo vía drench
o vía riego, ¿no es cierto? 4 o 5 litros por hectárea cada 15 a 21 días. Las sustancias sólidas, hasta el 80%, son solubles o de lenta solubilidad. Al suelo, entre 10 a 20 kilogramos por hectárea se aplica, hasta 100 kilogramos por hectárea, con el agua de riego o en drench o mezclados con los fertilizantes al momento de la siembra. También se puede aplicar en pre-siembra para inocular el microorganismo y acelerar la degradación de la materia orgánica. Más ácidos húmicos que ácido fúlvico a través del biosuelo y más ácidos fúlvicos que ácido húmico a través de la absorción vía foliar. En cuanto a los ácidos húmicos, incrementa la eficiencia en el uso de los nutrimentos. Solubilizan, protegen, transportan los nutrientes del suelo hacia la raíz, quelatos y guardianes. ¿Qué quiere decir quelatos? Que atrapa los compuestos minerales y evita la lixiviación a través del riego, a través de fuertes lluvias. Mayor crecimiento de la raíz y pelos radicales. Incrementa la actividad de la ATPase. Los ácidos húmicos fúlvicos entregan un efecto a la planta, aumentan el rendimiento y calidad del fruto. Activación de la absorción nutrimental secundaria en la membrana. Reactivación de los genes del metabolismo y sistema enzimático. Acelera la asimilación de los nutrientes. Las sustancias húmicas también nos dan una mayor resistencia a la salinidad y a la sequía, activando los canales calcio e influjo de calcio al citoplasma y la señalización contra el estrés, la capacidad para ajustar los potenciales osmóticos, azúcares, prolina, potasio y actividad antioxidante, mayor crecimiento de la planta, actividad similar a las hormonas, alteración de la absorción nutrimental, disminución del daño de la membrana, incremento de las acuaporinas del tonoplasto y la regulación osmótica. El daño de las lombrices en plaguicida. Podemos ver en las lombrices como deformes, moribundas. Solución de problema a la crianza de lombrices. Mal olor, hay que evitar el exceso de agua. Para ello podemos echarle hojas secas, cartón, ¿ya? En moscas, proteger con malla, Rachel. El tema de poco aumento de las lombrices, regar con más frecuencia, revisar la humedad, revisar la temperatura. La hormiga, resolver, principalmente las hormigas atacan cuando hay poca humedad. Entonces, manteniéndose la humedad 80% no hay problema de hormiga. Entonces, otras precauciones, mantener lejos las malezas, materiales de construcción que no alojen ratones, proteger de pájaros, ratón hormiga, no exponer a la lluvia ni a temperatura extrema de calor o frío. Por eso se alojan en invernadero o bajo un árbol. Aplicación de humos en bancal. 1 kilogramo por metro cuadrado. Principal más menos. Aplicar homogéneamente en horas de la mañana a tarde sobre suelo húmedo para proteger a los microorganismos que van inoculando. Ideal cubrir con mulch para proteger de microorganismos. Mulch puede ser paja, rostro. Cuanto a la comercialización, pueden ver ahí el precio. Esto es una feria acá de Chile, 2.000 pesos el kilogramo. También pueden vender sus pies de cría. Tercera etapa, destino de las lombrices. Apila compostada, reinicio el proceso. Venta, tratamiento de residuos, alimentación animal, harinas, carne de pesca deportiva, entre otros. Destino de la lombriz, núcleo a futuros criadores, a productores, para procesar desecho orgánico, recuperación de suelos degradados, alimento criadero, peces, ranas, pollos, harina de lombriz, pesca deportiva. Costos. Acá es importante que el costo principal es el pie de cría y la infraestructura la infraestructura donde lo vamos a tener. Y en cuanto al equipo, si tenemos un arnero, por ejemplo, la herramienta, la pala, la carretilla, esos son los costos principales que tenemos. Y el costo más alto es de la comercialización, porque tenemos que transportarlo desde nuestra granja, nuestro lugar, a los puntos de venta. Entonces ahí hay que anotar el costo de comercialización, que es por el tema de combustible y de vuelta, ¿no es cierto? Que lamentablemente en estos días está a alto precio. Entonces tenemos un sistema de comercialización cerrado, que principalmente esta es una comercialización proveedor y comprador.
¿ya? A través de internet puede ser. Y tenemos comercialización abierto. ¿Qué tenemos acá? El hombricultor, proveedor y vendedor. El hombricultor, proveedor, vendedor. El hombricultor, proveedor y vendedor. ¿Ya? Con intermediario. Tenemos los costos directos también. Principalmente los jornales, el flete que decíamos nosotros, el flete del material también es importante. Todas las semanas hay que traer material de la feria principalmente. Bolsas arpilleras, bolsas negras, ¿ya? Pueden ser análisis también de patógenos, de coliformes fecales, si quieren analizarlo. Compra de núcleo de lombrices, ¿ya? Principalmente. Costos de inversión. Construcción de 3 lombricarios, máquina y herramientas. Aquí donde baja el costo de inversión si lo colocamos en madera tapa, esta de 1x4 de dimensión, o refrigeradores usados también, ¿ya? O solamente plástico y con 2 listones como la técnica de 2 aguas que vimos, ¿ya? Principalmente la inversión va a estar dada por el sombreadero que hagamos o por el invernadero que lo dispongamos, ¿ya? Entonces el margen bruto anual será el ingreso bruto por las ventas y los costos directos. Eso sería, pues, amigos. Cualquier consulta, vamos a disponer de un chat vía, vía Google, plataforma de Google, ¿ya? Estamos en contacto o vía correo también, ¿ya? Vamos a tratar de hacer una sala de chat de Telegram también, para que interaccione usted. Y es importante que revisen el material bibliográfico que viene de regalo adjunto. Muchas gracias, que estén bien y buena crianza. Bueno amigos, como última diapositiva, no olviden visitar e inscribirse en nuestros próximos talleres de compostaje, agroforestería armónica, acuiponía, hidroponía, bioinsumos agrícolas, huertas para todos. Todo esto con descuentos de hasta el 50%, de regalo manual de huerta en PDF, más semillas de flores para tu corredor biológico. Los esperamos amigos y por un Chile más verde, por favor les comparte este video, el QR. Muchas gracias. Hasta la próxima.